Señoras y señores, muy buenos días. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, FEDESEC, queremos darles la más cordial bienvenida a una nueva temporada de webinars que, como muchos de ustedes conocen, desde hace 2 años hemos venido realizando ininterrumpidamente con el fin de mantener informada y actualizada a nuestra industria y comunidad sobre los temas que son relevantes para nuestro sector. Vamos a iniciar este nuevo ciclo con un tema muy interesante que hace tiempo teníamos ganas de tratar y que dada la coyuntura actual se vuelve aún más relevante, el compliance en la contratación pública. Saludamos a todas aquellas personas que se encuentran conectadas. Muchas gracias por atender esta invitación y participar de este importante evento. Mi nombre es Carla Polo y seré su moderadora durante esta hora. Con el fin de garantizar la calidad de este encuentro, por favor tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a nuestros panelistas, a nuestra invitada, por favor utilice la opción preguntas y respuestas. Si desean hacer algún comentario, pueden utilizar el chat. Este webinar está siendo grabado y una vez finalizado lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, FEDESEC Ecuador, el cual además les invitamos a suscribirse y hacerle clic en la campanita para que estén enterados siempre de nuestros nuevos eventos. Al final de toda la intervención tendremos 10 minutos para que puedan responder y responderemos todas sus inquietudes. En esta oportunidad queremos agradecer de forma muy especial al estudio jurídico Meitaler Zambrano y por supuesto a la abogada Daniela Bedoya, a quien hoy tengo el gusto y el honor de presentar. Daniela es abogada de la Universidad Católica, cuenta con un título de especialista superior en contratación pública por la Universidad Andina, Simón Bolívar. Además, ha trabajado en el sector público en cargos directivos y relacionados con contratación pública y tiene más de 8 años de experiencia en este campo. Su importante trayectoria la ha colocado en la jefatura del Departamento de Contratación Pública de Meitaler y Zambrano Abogados desde el año 2015 y el día de hoy, bueno, Dani nos va a explicar a profundidad sobre este tema y le voy a dar la bienvenida. Dani, no sé si ya estás con nosotras, si nos puedes acompañar. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es también un gusto poder compartir con ustedes este tema que es súper importante para las compañías y que es un tanto nuevo. Entonces, me es muy grato participar en este webinar. Gracias por la invitación. Gracias, entonces, Carlas. ¿Cómo estás, Mariela? Daniela, muchas gracias. Soy Patricio Salas, representante de FEDESEC. Estás, Patricio, no te vemos, pero sí, es que sigo con ese problema de la cámara, pero están allá a arreglar. Ok, bueno, Patricio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos también. Sí, gracias. Gracias, Daniela, también por la colaboración al sector, ¿no? Muy amable por todo esto. Gracias. Excelente. Bueno, Dani, muchísimas gracias a nombre de todos nosotros. El espacio es tuyo. Por favor, sigue adelante. Vamos a tener el tema de las preguntas al final. Y nada, te dejo el espacio para ti. Gracias. Bueno, voy a compartirles la presentación que he preparado para hoy. Creo que ahí ya se está viendo, ¿me confirmas, Carlita? Sí, Dani, se ve perfecto. Ya. Bueno, el tema de hoy es el compliance en contratación pública. Para hablar un poco, digamos, en términos que todos podamos comprender y como para darle un poco el contexto al significado de esta palabra, pues compliance es cumplimiento, pero ya en un contexto empresarial y actual se define como un sistema de autorregulación de las compañías para el cumplimiento tanto de normativa propia como de normas legales generales que pueden aplicar en un país o en diferentes sectores. El compliance, ¿por qué surge? Ante la imposibilidad y el reconocimiento de los propios estados de poder tener una capacidad de regular y controlar el actuar de las compañías para evitar el desarrollo y cometimiento de conductas ilícitas que normalmente tienen una connotación de actos de corrupción y que son conductas punibles. Entonces, al ampliarse tanto, digamos, la actividad empresarial,
pues para el Estado ya no es tan fácil poder controlar y por eso es que surgen estos tipos de sistemas de autocontrol y regulación que van acorde a la misión, a la visión y a los principios de la compañía. En este contexto existen diferentes tipos de sistemas de compliance que en algunos casos, como vemos incluso en países de la región de Sudamérica, tienen sanciones de tipo administrativo, otras tienen de tipo penal y otras hacen una fusión de las dos. Todo esto con el fin de coercionar y de estimular el cumplimiento de la normativa por parte de las compañías, de las empresas. Y cuando me refiero a que pueden ser sistemas incluso transnacionales, hablo acerca de que estos sistemas de autorregulación pueden darse en compañías que tienen su sede o su matriz en un país y sus sucursales en diferentes países, de una misma región o de diferentes. Entonces, estos sistemas de control y de autorregulación deben también considerar a todos los países que involucra tanto la sede como las sucursales de la compañía. Y dentro de las herramientas más importantes de este sistema de compliance, sin querer decir que no hay otras, pues es que la empresa tenga un conglomerado de normas propias que rijan su conducta y que reflejen sus valores y principios éticos. Esto normalmente se ve consignado en un código de ética. El código de ética en este tiempo y en especial con la regulación y la legislación que ha emitido nuestra asamblea al momento y que ya les voy a pasar a explicar, viene a ser algo que ya no puede faltar en cualquier empresa que tenga su sede en Ecuador o que tenga operaciones en el país. Este código de ética, como lo menciono, pues tiene que recoger todos los principios y valores que son propios de la compañía y que puede ser, en el caso de las sucursales, una réplica del código de ética que se aplica en la matriz, pero con ciertos ajustes y ciertos lineamientos que sean aplicables al país donde se desarrolla la sucursal. También en este sentido, pues viene a ser muy importante la designación de un oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento va a tener un rol trascendental también en este sistema de control, en este sistema de compliance dentro de la compañía, pues como funciones, digamos, de manera genérica, tenemos las siguientes. Asesorar, y esto me refiero al asesoramiento dentro de la compañía a los propios trabajadores y colaboradores sobre el código de ética, que viene acompañado con la capacitación del mismo y en general con todas las normas y procedimientos que va a implementar la compañía o que ya tiene implementada la compañía para el compliance. También tendrá como rol crear normas internas, por ejemplo, un código de ética en el caso de que no tuviera la empresa, o manuales de procedimientos, diferentes normas internas que puedan regular las conductas de los empleados en diferentes escenarios. También, pues, actualizar estas normativas de acuerdo al cambio de la legislación en los diferentes países donde opera la compañía. Y que es súper importante, que es analizar, valorar y detectar riesgos. Este es uno de los roles más importantes que tiene el oficial de cumplimiento, pues en cada país pueden surgir diferentes formas o diferentes riesgos dependiendo del relacionamiento, del giro que tenga la compañía, por ejemplo, en casos de contratación pública o en otras materias que también pueden generar posibles conductas que podrían convertirse en ilícitos. Otro rol que tiene el oficial de cumplimiento es controlar el cumplimiento de la normativa, tanto en la matriz como en las sucursales de la compañía. En este sentido, pues, es usual que exista un compliance officer en la matriz y que con una estructura interna, digamos, que apoye su rol y que esta estructura de compliance se replique en las sucursales para que se puedan compartir y cumplir los mismos valores y principios que tenga la compañía en general. Y pues entre otras que se le puede asignar de acuerdo a la estructura de cada compañía. Ahora, sobre el compliance en el Ecuador, podemos decir que en comparación con otros países de la región ha tenido un desarrollo un tanto más lento. Y que prácticamente este desarrollo ha tomado fuerza en los últimos años. Anteriormente lo que teníamos es pues, la tipificación de delitos contra la administración pública,
como es el cohecho, el peculado, la concusión, el enriquecimiento ilícito, la malversación de fondos, además de otro tipo de delitos relacionados con el lavado de activos. Esto era lo que teníamos anteriormente como una referencia. Como ven, no estaba desarrollado, solamente se dedicaba a la tipificación de este tipo de delitos y que además es súper importante considerar que el sujeto punible era siempre la persona natural, no se iba más allá, sino únicamente ante el actuar de una persona natural podría existir una sanción. Ahora, la evolución que tenemos es prácticamente reciente, con la Ley Orgánica Reformatoria del Código Integral Penal, que fue publicada en el Registro Oficial, suplemento 392, del 17 de febrero del 2021, es decir, que estamos a casi un año un poquito menos de un año de la publicación de esta reforma. ¿Y cuál es la principal novedad que recoge esta reforma? Es el concepto de responsabilidad de la persona jurídica. Lo que, como les decía antes, es algo innovador para el Ecuador, no para otros países de la región que ya tenían esta figura, pero para el Ecuador sí es algo muy novedoso. Y la compañía, por lo tanto, se vuelve un sujeto de sanción en materia penal. Y esto independientemente de que la conducta identificada, cometida de manera ilícita por la compañía, esté o no relacionada con el actuar de una persona natural. Es decir, no será necesario que se vincule a una persona natural ante la detección de una conducta cometida por una compañía. Esto también es súper novedoso. Y también se introducen por esta reforma nuevos delitos, en algunos se actualiza el concepto de aquellos que ya teníamos tipificados, y también se incluyen otro tipo de reformas a otras leyes, como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en temas que pueden ser vinculados con actos de corrupción. ¿Cuáles son estos nuevos delitos o actualización de los tipos penales que tenemos? Pues el de obstrucción de la justicia, el peculado, el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, y los nuevos que son el sobreprecios en contratación pública y los actos de corrupción en el sector privado. Esto derivado de la responsabilidad penal que ahora se le otorga a las compañías. También tenemos la inclusión de nuevas atenuantes de la responsabilidad penal y agravantes que van en juego con toda esta nueva estructura penal. Y asimismo hay incentivos que pues antes no existían, que es algo muy novedoso para aquellas personas que prueban información, y también medidas cautelares específicamente ante la evasión de procedimientos de contratación pública. Entonces, como vamos a ver, en Ecuador tenemos un sistema mixto de compliance en el que se recogen tanto sanciones administrativas y sanciones de tipo penal en las que ya tiene que haber un proceso judicial de por medio. Ahora, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Quiénes son penalmente responsables ahora en Ecuador? Pues las compañías privadas, pero no solamente aquellas ecuatorianas, sino también las extranjeras que tienen operación en Ecuador. ¿Y en qué casos son penalmente responsables? Cuando cometan delitos, tanto para beneficio propio directo de la compañía o de sus asociados o empresas vinculadas. ¿En qué casos? Puede ser tanto por acción o por omisión de una norma. ¿Y quiénes serían estos responsables? Pues es un amplio espectro que podrían incluir los propietarios de la compañía, aquellos que ejercen el control, sus apoderados, mandatarios, representantes legales, agentes, operadores, factores, delegados, terceros que contractualmente o no se inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión. Y en general, todos quienes hayan actuado bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales que les he mencionado. Entonces, hay un amplio espectro, cualquiera que pueda intervenir en nombre de la compañía podría ser objeto de este tipo de responsabilidad penal. Y aquí está lo que les mencionaba hace un momento, que la responsabilidad penal de las personas jurídicas subsistirá aun cuando no haya sido posible identificar a la persona natural infractora. Es decir, en todo caso, respondería la persona jurídica. Y sobre los atenuantes de la responsabilidad de las personas jurídicas,
Este es un capítulo totalmente nuevo en el Código Orgánico Integral Penal, pues como les mencionaba, antes no existía este tipo de responsabilidad y pues se incluyen mecanismos súper innovadores como son la denuncia o confesión espontánea, siempre y cuando esta denuncia o confesión espontánea se dé antes de la formulación de cargos o durante su desarrollo, y siempre que no haya conocido la persona que denuncia formalmente sobre su inicio. Entonces podríamos decir que si es que se detecta una conducta ilícita, podría ser conveniente dentro de la compañía que pues se haga la denuncia o la confesión de aquel ilícito, porque podría ser un atenuante respecto de la pena impuesta. También está el colaborar con la investigación, aportando datos, pruebas, evidencias, documentos, indicios, y también la reparación integral de los daños cometidos a causa del ilícito o de la conducta penal. Contar también, y aquí toma, digamos, importancia el sistema de compliance, porque como vemos, es un atenuante de responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces, ¿cómo me refiere el Código Orgánico Integral Penal? Dice, cuando la compañía cuente con sistemas de integridad, normas, programas y o políticas de cumplimiento, prevención, dirección y o supervisión a cargo de un departamento u órgano autónomo en personas jurídicas de mayor dimensión o una persona responsable en el caso de pequeñas y medianas empresas cuyo funcionamiento se incorpora en todos los niveles directivos, gerenciales, asesores, administrativos, representativos y operativos de la organización. Pero esto tiene que darse antes de la comisión del delito. Por eso es que nosotros sugerimos fuertemente que las compañías que aún no cuentan con un sistema de compliance o un código de ética o un oficial de cumplimiento, pues inicien ya con la conformación de este sistema, porque podrá servirles como un atenuante importante, además de los propios beneficios que tiene un sistema de autorregulación como es el compliance. Entonces, como vemos en esta norma, pues en los casos de compañías grandes se necesitará toda una estructura de compliance, pero para aquellos casos de las compañías medianas o pequeñas, con un oficial de cumplimiento designado, sería suficiente para demostrar a la autoridad que se ha cumplido con este sistema y que por lo tanto puede haber un atenuante. El programa de compliance como atenuante además debe contar con los siguientes requisitos mínimos que están descritos en el Código Integral Penal. La identificación, detección y administración de actividades en las que se presenta el riesgo, que como les mencionaba es uno de los roles más importantes que cumple el oficial de cumplimiento. Los controles internos con responsables para procesos que representen riesgos. Por ejemplo, una materia de riesgo o un área de riesgo podría ser las áreas que gestionen o que realicen ventas al Estado en temas de contratación pública, porque como sabemos es un área en la que existe bastante relacionamiento con funcionarios públicos y en las que normalmente hemos escuchado de muchos casos de corrupción por los altos valores que se manejan en estos procesos. También que tenga supervisión y monitoreo continuo, y esto demostrable, ¿no? Que exista un manual, un procedimiento en el que se establezcan estos mecanismos de supervisión y de monitoreo, tanto a la interna como evaluaciones independientes de los sistemas, programas y políticas, protocolos o procedimientos para la adopción y ejecución de decisiones sociales. Entonces, como vemos, es todo un sistema que involucra el código de ética como su base principal y las normativas secundarias dentro de la empresa que permitan realizar la supervisión y controles. También necesitamos, de acuerdo a la norma, modelos de gestión financiera que estén acorde a las buenas prácticas en esta materia, un canal de denuncias que permita o facilite a los colaboradores que identifican conductas de parte incluso de sus pares, denunciar estas o alertar a las autoridades sobre este tipo de actos o actividades ilícitas y que garantice también su anonimato, para que pues luego no puedan haber represalias que generen que estos trabajadores pues no realicen las denuncias correspondientes. El código de ética que les he mencionado varias veces, programas de capacitación del personal, pues de nada sirve que tengamos un código de ética si el personal no conoce, y considerando además que el personal también puede ir rotando,
pueden ingresar nuevas personas, pues este programa de capacitación debe tener una temporalidad específica y debe también ser impartido en todos los casos para las personas que entran como nuevos colaboradores a la compañía. Mecanismos de investigación interna, pues ya dependerá de cada compañía cómo los desarrolla, y la obligación de informar al encargado de cumplimiento, que es el oficial de cumplimiento, sobre posibles riesgos o incumplimientos. Siempre y cuando se pueda demostrar a la autoridad que existen, o al juez en su caso, que existen todos estos requisitos del programa de compliance, pues se configuraría como un atenuante. Y también tenemos agravantes de la responsabilidad de la persona jurídica, como es el caso de la reincidencia, que es haber sido sentenciado, con sentencia ejecutoriada obviamente, previamente por el mismo delito para el caso de las personas jurídicas. También valerse de otras personas jurídicas nacionales o extranjeras para el cometimiento del delito, a través de conductas fraudulentas. Por ejemplo, el crear compañías que sirvan únicamente para fines del cometimiento del ilícito, o para ocultar información, para ocultar situaciones contables, financieras, o para esconder responsabilidad de los administradores de la compañía principal, o esconder a su vez su patrimonio para que no pueda ser objeto de alguna sanción pecuniaria. Estos son usualmente conductas que entrarían en este agravante. Finalmente, valerse de la normativa vigente para evadir la responsabilidad en el cometimiento de los actos ilícitos. Por ejemplo, utilizar la ley de manera fraudulenta, que podría ser la ley de compañías. Voy creando compañías fantasmas para ir diluyendo la responsabilidad de los administradores principales, por ejemplo. Las nuevas sanciones penales ya en materia de contratación pública vemos que se han hecho bastante más rígidas. Empezamos con que habrá una inhabilitación para contratar con el Estado entre 10 y 25 años cuando existan sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, testaferrismo, sobreprecios en contratación pública, actos de corrupción en el sector privado, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada. Y les digo que esto se ha hecho bastante más rígido porque, como varios de ustedes deben conocer, la inhabilitación que antes estaba prevista en la ley de contratación pública, que bueno, sigue estando prevista, pero que alcanza a nivel administrativo una sanción de 3 años para los adjudicatarios fallidos y una sanción de 5 años para los contratistas incumplidos. Esas serían sanciones administrativas que en este caso se verían mucho más fuertes en el ámbito penal cuando haya existido esta sentencia condenatoria. Y además se suma una sentencia pecuniaria, pues las personas condenadas por este tipo de delitos responderán con sus bienes hasta el monto de la reparación integral al Estado y la sociedad. Como vemos, esto es bastante amplio, entonces podría ser una sanción muy alta dependiendo del ilícito cometido y dependiendo de la valoración del juez del daño que se haya ocasionado al Estado. Ahora, sobre el peculado, pues como les digo, algunos tipos penales en su concepto fueron actualizados o ampliados. Este es uno de los casos. Y este delito se amplía a los proveedores del Estado que en beneficio propio o de terceros abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que lo representen, y ellos serán sancionados con una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años. Como les decía, no solo cuando las conductas sean para beneficio de la propia compañía, sino incluso para el beneficio de terceros. Es decir, podría sancionarse tanto a la matriz como a las sucursales o a la empresa principal, así como a sus vinculadas. Y también será considerado peculado evadir los procedimientos pertinentes de contratación pública. Es decir, esto ya no va a ser solo una sanción administrativa, sino que ya pasa a ser una sanción de tipo penal. Y además se incluye una sanción también administrativa, aparte de la privación de libertad, que es la declaratoria de la terminación unilateral y anticipada del contrato, sobre el cual verse la infracción,
sin derecho a indemnización ni pago de daño alguno a favor del proveedor. Y también se incluye como un agravante que se aplica el máximo de la pena cuando se realiza esta conducta ilícita aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción, cuando se realice con fondos o bienes destinados a programas de salud, alimentación, educación, vivienda o la seguridad social, es decir, sectores, digamos, que son vulnerables para la sociedad. En este caso, pues, se aplicarían los 13 años de la privación de la libertad. Entonces, tenemos aquí un sistema mixto de sanción, tanto administrativa como penal. El cohecho, ahora por definición, se entenderá por aquel que bajo cualquier modalidad ofrezca de o prometa a un servidor público donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios inmateriales o beneficios económicos indebidos u otros de orden material. Entonces aquí pues hay una alerta súper grande para las compañías, para las empresas, porque el legislador no ha definido de manera clara todavía, entendemos que va a emitirse un reglamento, pero hasta ahora no tenemos ese reglamento, y por lo tanto la definición es bastante amplia. Podría ser que, no sé, algún pequeño regalo que se entregue a algún funcionario público por Navidad, por alguna fecha especial, un simple esfero, algún regalo de valor mínimo, podría ser considerado como un cohecho. Entonces, sin embargo, habría que analizar si es que esta conducta tuvo el objetivo de hacer, omitir, agilitar, retardar o cuestionar cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito. En estos casos se configuraría el derecho con las mismas penas y se aplicarían las mismas penas señaladas para los servidores públicos por este delito. En el caso de que se determine responsabilidad de la persona jurídica por el cometimiento del cohecho, además de la pena privativa de libertad para aquellas personas naturales que intervinieron, se sancionará a la compañía con la disolución y liquidación y el pago de una multa de 500 a 1000 salarios básicos unificados del trabajador en general. Entonces también vemos que se ha ampliado esta sanción para el tipo penal del cohecho. Ahora, sobre precios en contratación pública, este sí es un delito nuevo que se creó con esta ley reformatoria. Y se menciona que los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado o los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente procesos de contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido en el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del Estado, serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Y si la conducta ha sido cometida aprovechándose de una declaratoria de emergencia o de un estado de excepción, la sanción será el máximo de la pena, es decir, 7 años. Ahora, ¿qué tenemos como observación? En este sentido es que se está otorgando a la Contraloría General del Estado un poder excesivo que puede dar lugar a abusos y a generar mecanismos de presión por parte de este organismo, pues que no ha tenido la mejor reputación en cuanto a transparencia. Entonces sí nos preocupa mucho que no haya una definición clara de qué se puede entender como un sobreprecio al Estado, sobre todo para productos o servicios que no se encuentran regulados en el mercado. Entonces podría entenderse como sobreprecio si, digamos, podría haber yo ofertado o suscrito un contrato con el Estado a un precio el año pasado y este año pues establezco un nuevo precio, ya podría entenderse como un sobreprecio en contratación pública, porque la definición, como les digo, está muy amplia y es muy subjetiva. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos en este caso? Que la compañía tenga sistemas transparentes de fijación de los precios propios, es decir, que si yo voy a elevar una oferta en relación con un proceso anterior, pues dentro de la compañía existan los justificativos para hacerlo. O también en el caso de que yo a una institución pública oferte un precio y a otra institución pública otro distinto, pues también tendría que tener la compañía los justificativos internos para que en el caso de que la Contraloría examine y quiera determinar un sobreprecio, pues hayan estos argumentos para desvirtuar o descartar esa responsabilidad que ahora podría ser
sancionada con una pena privativa de libertad. Sobre actos de corrupción en el sector privado, pues ahora también este es un tipo penal nuevo que surge con esta reforma. ¿Y cuáles serían los sujetos de responsabilidad? Todas las autoridades de control de la compañía, los dueños, los CEOs, los administradores. Además, también son sujetos de este tipo de responsabilidad accionistas, socios, representantes legales, apoderados, asesores e incluso los abogados patrocinadores. Y también cualquier empleado que ejerza cargos de dirección en una persona jurídica de derecho privado, organización no gubernamental, asociación, fundación o comité. Como vemos también es muy amplio, son muchos los que pueden ser sujetos de imposición de una sanción de tipo penal dentro de la compañía, por cualquier consejo, directriz, instrucción que hayan dado lugar al cometimiento de un acto ilícito o a un acto de corrupción. ¿Y cuál es la conducta sancionada? Siempre que existe intención y acepte, reciba o solicite donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios inmateriales o beneficios económicos debidos u otro de bien de orden material, o que omita o cometa un acto que permita favorecerse a sí mismo o a un tercero en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales. En este caso, la sanción es la pena privativa de libertad de 5 a 7 años para la persona natural. Igual pena se aplica a quienes en forma directa o indirecta hagan lo contrario, es decir, prometan, ofrezcan o concedan a tales personas, funcionarios privados y terceros con igual propósito o beneficio a aquellos donativos, dádivas, presentes o promesas que habíamos mencionado. Este es un delito que también necesita ser reglamentado por el legislador. Para definir en algunas legislaciones lo que se hace es definir, por ejemplo, montos mínimos o máximos de pequeños presentes. También esto se suele definir en los códigos de ética de cada compañía para tener el justificativo en el caso de que surja una investigación de tipo penal. Siempre debe estar documentado todo actuar de la compañía que tenga alguna incidencia con el sector público, porque es donde más pueden surgir este tipo de actos de corrupción privados, sin querer decir que tampoco entre dos empresas privadas no pudieran suceder. También en este caso de corrupción en el sector privado, en este mismo delito, comete este delito quien intencionalmente abuse, se apropie, distraiga o disponga arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que lo representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o en razón de su cargo. Y se aplicará el máximo de la pena cuando las contrataciones se efectúen directa o indirectamente con el sector público. Justo lo que les mencionaba, es imprescindible que en el relacionamiento con el sector público, sobre todo, se documente y se transparente el actuar de la compañía, y que esto vaya acorde de manera demostrable a los principios y valores y al código de ética de cada compañía. Y la sanción también es muy fuerte, y es la disolución y liquidación de la compañía, además de la pena privativa de libertad. También ahora tenemos, como existen en otros países de la región, incentivos por denunciar aquellos actos, delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, colusión, cohecho, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia, sobreprecios en contratación pública, actos de corrupción en el sector privado, enriquecimiento privado no justificado. Esta denuncia puede presentarse con reserva de identidad para evitar posibles represalias y para que la gente pueda de manera tranquila acudir a la fiscalía a hacer este tipo de denuncias o compartir esta información. Y las personas además que denuncien y que permitan la recuperación efectiva de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios que sean el producto de estas actividades delictivas que están denunciando, pueden acceder a una compensación económica de entre un 10 y hasta un 20% de lo recuperado. Habría que ver en qué medida se entiende que la información que aporta el denunciante
puede permitir la recuperación efectiva de bienes. Esto también debería ser reglamentado, pero entiendo que si es una información trascendental, pues el denunciante tendría el derecho a este tipo de compensación económica, que es algo bastante innovador en la región. Ahora, sobre las medidas cautelares en contratación pública, específicamente, en los casos de delito de peculado, cuando se hayan evadido procedimientos de contratación pública, que como vimos es ahora una parte del peculado, el fiscal podrá solicitar al juez, previo informe favorable de la Contraloría, se disponga como medida cautelar la suspensión provisional del proceso de contratación pública que se encuentra en curso, así como la suspensión de los pagos que se encuentren en trámite. Esto será, pues, si al momento de que exista ya la investigación del peculado, el proceso todavía está en marcha, que eso por tiempos tal vez podría ser una situación un tanto irreal, pero sí podría darse que el proceso o el contrato aún no haya sido pagado y pues la sanción en este caso sí sería efectiva, como es la suspensión de los pagos que se encuentren en trámite. La medida cautelar podrá cesar en la medida en que se haya resuelto los elementos sobre los que se fundaron para imponer esta medida, como cualquier otra medida cautelar. Y sobre los informes de Contraloría, que como les decía, se da bastante poder e importancia al rol de la Contraloría en estos casos, es que la Fiscalía está en la obligación de iniciar un proceso de investigación si cuenta con un informe de la Contraloría que señale indicios de responsabilidad penal. Anteriormente, la Ley Orgánica de la Contraloría mencionaba los informes con indicios de responsabilidad penal, pero no existía una norma específica que disponga que la Fiscalía inicie estos procesos de investigación, pues ahora está mucho más claro. El informe de Contraloría constituirá un elemento sustancial para el desarrollo de la investigación a que hubiere lugar. Entonces habrá que ver cómo la Contraloría cumple este rol y qué tan sustentados se encuentran los informes, porque de la experiencia que tenemos, pues muchas veces quienes elaboran los informes de Contraloría son personas auditores que normalmente no tienen una formación específica en derecho, por ejemplo. Entonces es súper grave que se le dé tanto poder a la Contraloría para que se pueda iniciar un proceso penal en contra de las personas jurídicas y personas naturales. Sin embargo, los informes de Contraloría no son necesarios para la admisión de una acción penal por parte de la Fiscalía, obviamente porque tiene su propio rol, de acuerdo a la Constitución, de iniciar cualquier proceso de investigación en el caso de que existan los indicios, sin necesidad de este informe de Contraloría. Y sobre las nuevas figuras legales que existen en el Sistema Nacional de Contratación Pública que se han incluido, tenemos la colusión en contratación pública, la discrecionalidad en contratación pública, la recurrencia en contrataciones, la vinculación, la ampliación de la sanción de contratista incumplido a representantes legales y la suspensión de los procedimientos por vinculación. ¿Qué vamos a entender por colusión en contratación pública? De acuerdo a la ley de contratación pública que fue reformada con esta ley reformatoria, pues es toda conducta, acto, omisión, acuerdo, práctica o comportamiento de proveedores, oferentes, contratistas o cualquiera sea la forma que adopten, cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia en procedimientos de contratación pública. Antes no teníamos definido en la ley de contratación pública, sino como un tipo penal o en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, ¿no? Cuando dos o más se ponen de acuerdo para cometer un ilícito. Ese es el concepto general, ahora está un poco más desarrollado. ¿Y cuál es el rol del CERCOP en estos casos? Coadyuvar a la identificación de las conductas de colusión dentro de los procesos de contratación pública cuando se están realizando. La vinculación en contratación pública se produce cuando exista un nexo, sea este de carácter económico, tecnológico, societario, de negocios, de parentesco, por consanguinidad o afinidad, asociativo, laboral, es decir, una infinidad de tipos de vinculación entre los diversos actores que concurren a la contratación pública, que pueden ser los proveedores, pueden ser los funcionarios públicos, los asesores, los abogados, y que este nexo cause un perjuicio. Siempre que cause un perjuicio se entenderá como vinculación.
sea también una conducta ilegítima que afecta al Estado o que distorsione la libre competencia y afecta los principios determinados en esta ley. Esto para ir en concordancia, como les decía, con también la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, porque también se podría entender como una conducta anticompetitiva. Y en este caso no podrán celebrar contratos con la entidad contratante aquellos oferentes que con respecto a su participación durante el proceso precontractual el CERCOP haya determinado la existencia de una vinculación y que además el CERCOP podrá suspender los procedimientos de contratación en los cuales exista esta vinculación y procederá a descalificar a los oferentes. En este caso también el CERCOP tiene un rol importante, pues también debe reglamentar ya de manera específica aquellos casos que se entenderán como vinculación, porque como vemos la norma es bastante amplia y subjetiva. La recurrencia en contrataciones es otra figura que se incluye en la ley de contratación pública y se da cuando existe identidad subjetiva entre los servidores públicos que llevan a cabo un procedimiento de contratación pública, indistintamente de la entidad contratante, con contratistas, accionistas, representantes, administradores o procuradores comunes, siempre y cuando exista también esta afectación al Estado y a la participación de proveedores, no solo por el hecho de que se repitan los sujetos dentro de un proceso de contratación, ya podríamos hablar de esta conducta ilícita. El CERCOP debe identificar estas conductas, a ver si es que existe, como les digo, una afectación al sistema de contratación pública, principalmente a los principios que lo rigen. Las funciones del CERCOP, que en algunos casos se amplían, en otros casos se refuerzan, están, por ejemplo, requerir la aplicación inmediata del régimen disciplinario, que esto no existía, cuando un servidor haya realizado una conducta que atente o violente la normativa o principios del sistema, analizar y controlar todos los procesos de contratación pública y emitir las recomendaciones de cumplimiento obligatorio, o tomar acciones concretas según corresponda, por ejemplo, suspender el proceso de contratación pública, o recomendar la declaratoria de desierto de este proceso. Las sanciones de contratista incumplido o adjudicatario fallido, que ya las teníamos previstas, así como las infracciones y sanciones previstas en la ley, se aplicarán tanto a los representantes legales de las personas jurídicas que actúen en este periodo en que se generaron las conductas, también de existir algún tipo de irregularidad en la contratación que se pretende efectuar, se suspenderá temporalmente como medida cautelar el proceso hasta que la entidad contratante presente los descargos ante el CERCOP y pueda aclarar o subsanar, y en el caso de que no lo haga, pues se mantendría la directriz del CERCOP de la declaratoria del proceso como desierto. Y finalmente, para concluir con este webinar, pues solo mencionarles que la ley reformatoria del Código Integral Penal fue promulgada el 17 de febrero del 2021 y que de acuerdo a una disposición transitoria de la propia ley, entraría en vigencia 180 días posteriores a su promulgación. Por lo tanto, entró en vigencia desde el 17 de agosto del 2021 y ahora todos los tipos penales que les he mencionado pues están en pleno rigor. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias, Dani. Estuvo muy clara tu presentación, tu ponencia. Vamos a ver, tenemos algunas preguntas, las voy a ir leyendo. A ver, la primera. ¿Cómo se puede reclamar daños y perjuicios como efecto reparador del daño causado? No solo el daño emergente, sino el lucro cesante y demás daños que el ilícito cause a la víctima, en este caso, el Estado. Pues no se encuentra aún reglamentada esa parte, pero entendería que como se reclama cualquier otro tipo de daños y perjuicios. Dentro del juicio se deberá designar a un perito que evalúe y cuantifique estos daños y perjuicios, tanto por daño emergente como lucro cesante, y el juez deberá valorar y ratificar esta cuantía para disponer que la compañía realice esa reparación del daño causado. Ok. A ver, otra pregunta está dentro de un contexto, pero básicamente la pregunta dice, a ver, es una empresa que dentro de un contrato de colaboración, ¿sí? Mantienen a ver, déjame ver, verás. Dice algo así.
Mira, sin, siendo un gremio sin fines de lucro que mantiene un acuerdo de colaboración con una entidad oficial, dentro de la colaboración se puede brindar el pago de un técnico para que apoye las labores técnico-administrativas. Bueno, esto me parece que es una pregunta como muy específica. Hago otra, mejor paso. Buenos días. ¿El oficial de cumplimiento tiene responsabilidad penal por incumplimiento de sus funciones? No está tipificado específicamente para el oficial de cumplimiento, pero sí podría tener una responsabilidad en la medida en que no haya ejercido su rol de control o en que también haya sido un vehículo o un vínculo para que se cometa o digamos, por omisión de su rol, se cometa un ilícito. Pero específicamente no hay una sanción penal para el oficial de cumplimiento que esté prevista actualmente. Se indicó las atenuantes y los agravantes. ¿Cuáles son? Sí, sí se indicó. Eso sí se indicó en la presentación y de hecho Dani nos autorizó a compartirles después la presentación, así que ustedes la van a poder revisar después en el material. Muchas gracias por la información. Ok. A ver, tengo un par de preguntas más. A ver, las entidades públicas, Dani, si bien tú nos presentaste el programa de compliance que se deben tener las empresas privadas que participan en la contratación pública, la pregunta sería si es que las entidades públicas a su vez estarían eventualmente obligadas, entiendo que no ahora, pero tal vez a futuro, a también implementar programas de compliance para ellas. Sí, o sea, sería una práctica que debe ser como un mecanismo de autorregulación, entendiéndose que la diferencia con las instituciones públicas es que tienen por principio otras normas, como es, por ejemplo, que solo pueden hacer aquello que esté previsto en la ley, y por lo tanto digamos, su principal regulación serían las normas públicas que existen para regular su conducta, pero esto no obsta de que pudiera también generarse como una buena práctica códigos de conductas, manuales de procedimientos que permitan también de alguna forma ejercer un control más específico sobre los funcionarios que cumplen determinados roles en un sector o en una franja de riesgo. No está previsto en la ley, pues, lo usual es para las compañías privadas, pero no habría ningún impedimento para hacerlo como una buena práctica también en el sector público. Gracias, Dani. ¿Dónde se puede colocar las denuncias por los contratos sospechosos de tráfico de influencias y de ventas directas al sector público con catálogo electrónico? Bueno, las denuncias se pueden colocar en la fiscalía. Me parece que existe incluso también ahora un canal virtual a través de la página de la fiscalía donde se pueden colocar las denuncias de forma autónoma. Ese sería el canal. También se puede presentar una denuncia en forma presencial, que es lo que usualmente se hace. La implantación de un sistema de integridad corporativa obliga a una empresa a certificarse en la norma ISO 3701. No necesariamente. Digamos que la norma puede ser un plus porque establece específicamente procedimientos para este tipo de programas de compliance, pero en cuanto a responsabilidad y como atenuante de responsabilidad penal, no es necesario que la empresa se certifique en este tipo de normas. Tú mencionaste alguna serie de nuevos delitos que están tipificados en contratación pública. ¿Existe ya alguna sentencia o algún proceso donde ya se haya sentenciado por estos delitos nuevos? Hasta donde tengo conocimiento aún no, porque como les digo, la norma entró en pleno vigor apenas, todavía no cumplimos ni un año, fue el 17 de agosto del 2021. Por lo tanto, es un espacio de tiempo muy corto considerando los tiempos que manejan la fiscalía y los jueces, ¿no? Entonces, en este momento no hay todavía sentencias sobre estos nuevos delitos. No tenemos ningún caso todavía sobre eso. No. Okay. A ver, no creo que tengo más preguntas, Dani.
Solo un comentario más sobre el pronunciamiento, el último pronunciamiento sobre temas de intermediación de seguros. Y que bueno, no tiene en realidad relación con esto. Y eso sería todo. Creo que no tengo más preguntas, Dani. En todo caso, muchísimas gracias de parte de todo el equipo nuestro de FEDESEC. Te agradecemos muchísimo por tu presentación. No sé si Patricio por ahí tengamos algún tema más, y si no, de mi parte creo que estamos. No, muchas gracias, Daniela. Gracias a todos los participantes también. Que tengan un buen día, nada más. Gracias. Listo, Dani. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta este momento. Creo que todos los temas quedaron muy bien, muy completos, y fue muy interesante, Dani. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, y espero que haya sido de utilidad para todos. Un buen día. Gracias. Chao. Hasta luego con todos. Chao, hasta luego.